Hola, ¿qué tal? En esta oportunidad voy a desarrollar y hablarles un poco acerca de cómo y cuándo poder prohibir un delito encuadrado en el ámbito penal del derecho como tal. Para que un delito sea merecedor de ser castigado o se conoce un delito a una prohibición que se encuentre debidamente prohibida, valga la redundancia, en la ley penal. Se conoce como definición de un delito todo aquello que está prohibido por la ley, aquella acción, aquella omisión o aquella falta que la ley tiene establecido previamente en su ordenamiento jurídico, en este caso del ámbito y rama penal. Para que esté considerado como un delito debe existir alguna acción que esté prohibida por la misma ley reguladora penal, que en este caso hay ciertas teorías, hay ciertos análisis, como por ejemplo podríamos decir las tesis de juristas penalistas o algunos otros doctores que estudian la rama penal, como también siempre basándose en principios o algunas teorías que han surgido conforme la revolución del ámbito penal, los delitos que han ido existiendo y algunos preexistentes, pero que han sufrido algún tipo de modificación, algún tipo de reforma. Por ejemplo, en la ley penal, algunas acciones han sido consideradas como delito en sus antepasados, que hoy en día, por ejemplo, entraron en vigor, entraron en vigencia, y a veces cierta discusión o controversia en la sociedad es como ciertas personas o cierta población tiene considerado o quisiera que fuera considerado tipificado un delito como tal en el ámbito penal, y a veces que no son tan merecedores de una sanción o una pena por haber cometido una acción. Pero al final de cuentas, siempre basándose en ley, existe el principio de legalidad, de que debe de existir una regulación prohibitiva del delito, de la acción, para que se considere como un delito, para que cumpla con una sanción y una pena respectiva a su falta de omisión o a la acción que se incurrió. Eso basándonos al principio de legalidad. Pero también existen algunos otros autores especialistas que, por ejemplo, el principio de exigibilidad, que tratan de darle el reconocimiento a una acción o a un delito que se ha infringido y por qué motivo no se sanciona, o incurren en varias teorías, en varios autores, como por ejemplo tesis, o por ejemplo doctrinariamente también existen varias versiones, teorías, pero como tal, por ejemplo, hablándolo a nivel nacional, a nivel Guatemala, todo lo que esté regulado y encuadrado como una prohibición es considerada y tiene una pena respectiva a cumplir, encuadrado en un cuerpo legal, código penal, código procesal penal, cómo es que se procesa a una persona cuando ha incurrido en una acción eh, contraria a la ley, que no ha seguido la normativa o los lineamientos, los ha infringido. De esa manera es como en Guatemala ha sido procesado, es que se le ha impuesto una pena a cumplir por el señor juez, ¿verdad? Entonces, viniendo a este tema, existen varias teorías, varias hipótesis de cuándo sí, cuándo castigar un delito, cómo castigarlo, siempre basado en diversas legislaciones. A veces han tomado algún tipo de decisión o han entablado en la mesa diversos criterios de principios, como decía anteriormente, acerca de juristas o estudiosos de la ley, por ejemplo, específicamente en la rama penal. Pero considero de que lejos de una legislación de aplicar o no, se ha incurrido mucho en un criterio muy humano o muy, esto sí lo vamos a castigar, esto no, cuando realmente todo debe de estar basado y establecido. Para que exista esa pena, está regulada y está tipificada en la ley penal. Por lo tanto, la acción, la falta u omisión que se cometió procede o se debe de castigar y sancionar
cuando la misma ley indique qué es lo que procede al infringir y al cometer este tipo de acciones contrarias a la ley penal. Por ejemplo, algún otro ejemplo muy visto, muy sonado en la actualidad como país guatemalteco, podría ser el ordenamiento público. Eso es, no, ¿cómo decirlo? No es con una intención, sino el alterar el orden público ya es con un afán, con una intención de incurrir. No es algo intencional. Si me doy a entender en ese orden de ideas, lo que trato de explicar y transmitir es de que existe un hecho pensado, hay algo que ya está planificado a alterar el orden público. Siendo esto, ¿quiénes pueden llevarlo a cabo? Por ejemplo, podríamos decir algún cargo público, alguna autoridad competente asignada ya sea por el Estado o por la misma sociedad, ¿verdad? Que fue llevado a un tema de votación por elección, entre otros. Eso es un poco acerca de cómo, cuándo castigar ya sea un delito en el ámbito penal. Gracias.